Buenas tardes. Ahorita empezamos en unos 2 minutitos. A ver si ingresa alguien más, ¿sale? Ok, vamos a empezar. Buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a este módulo 13, variación de procesos sociales. Soy la maestra Leticia Angélica Arjona Wood y bueno, vamos a estar trabajando en estos espacios abiertos para el aprendizaje. Soy su asesora virtual y bueno, esta es la primera sesión de la semana número 1. El propósito de estas sesiones de espacios abiertos es que busquemos resolver las principales dudas de los estudiantes sobre los temas a abordar, así como implementar estrategias que nos permitan alcanzar los aprendizajes esperados de la semana y obviamente de todo el módulo, ¿no? Guiar a los alumnos en las dudas y cuestionamientos generados en el módulo para esta semana, conocer la plataforma, abordar las actividades integradoras con dudas e indicaciones y abordar dudas y comentarios de ustedes en torno a un tema de la semana y las actividades integradoras o proyecto integrador al final del mismo, retomar las expuestas en los foros, correo electrónico, mensajero de la plataforma y obviamente pues guiarlos en todo este proceso de aprendizaje que estamos empezando en este módulo número 13. Muy bien, bueno, generalmente estas sesiones son para aclarar las dudas, pero como primera sesión, bueno, voy a platicar generalidades, voy a platicar de sistema, vamos a ponernos de acuerdo y a dar pequeños tips para la realización de actividades. Entonces, bueno, me presento, soy la maestra Leti Arjona y estaremos trabajando durante este módulo número 13. Les platico, soy licenciada en Comercio Internacional, también soy maestra en pedagogía. Llevo impartiendo, estoy trabajando desde sus inicios de la prepa en línea y
llevo dando este módulo 13 el año pasado y este año lo que lleva este año. Entonces, bueno, me encuentro normalmente conectada de 8 a 12 de la tarde más o menos, de lunes a viernes, y los fines de semana, aunque no tenemos un horario fijo, de todos modos nunca los dejo solo y bueno, siempre tendrán y trataremos de tener una pronta respuesta. Los invito a realizar las actividades lo más pronto posible, porque bueno, ustedes se van a dar cuenta que en este módulo son cálculos numéricos, pero son unas matemáticas muy enfocadas directamente a su vida cotidiana. O sea, ya no es como en ocasiones decimos que las matemáticas no nos sirven para nada o para qué estoy sacando potencias y demás. Justamente eso lo vamos a ver en estas sesiones, la vamos a ver en este módulo, donde las matemáticas van a ser aplicadas directamente en su vida cotidiana. Por lo tanto, pues obviamente, como ustedes conocen las matemáticas, de repente podemos tener alguna falla, algún entendimiento y demás. Y bueno, si ustedes se entregan lo más pronto posible y si llegan a reprobar la actividad y no es considerado como plagio, pudiéramos acordar una apertura de la plataforma para que ustedes la vuelvan a corregir si es que así ustedes lo desean. Les deseo lo mayor éxito en este módulo. En verdad, los recursos que vienen en este módulo son muy nutridos de información y están directamente aplicados a cuestiones muy lógicas que ustedes los van a ver en lo largo de este módulo. Pues bienvenidos y bueno, empezamos directamente ya con lo que nos va a ofrecer este módulo. Este módulo, como módulos anteriores que ustedes han tenido, se manejan por semanas. Semana 1, 2, 3 y 4, donde las primeras 3 semanas nos van a abonar directamente al producto integrador de la semana 4. En la semana 1, bueno, vamos a ver directamente dos unidades. La primera es variación de poblacional, impacto en mi vida cotidiana y dinámica de población. Y la unidad 2, ahorro, crédito e inversión. Entonces, como pueden ver en esta imagen, la semana 1 nos vamos a ir directamente en la unidad 1. La semana 2 vamos a trabajar con ambas unidades. Y en la semana 3 vamos a ver ahorro, crédito e inversión. Entonces, en todas las actividades tenemos, todas las semanas tenemos 2 actividades, excepto en la semana número 4. Como les comenté, es la integración de saberes. Entonces, todo lo que aprendimos durante las semanas anteriores lo vamos a aplicar en el foro de integración y en el proyecto integrador. Es importante que nosotros revisemos todos los recursos, que participemos en todas las actividades de la plataforma, entre ellos, pues obviamente el foro aprendiendo y buscar recursos y cuestionarios y actividades formativas, porque todo esto nos va a ayudar a entender obviamente mejor el módulo y por lo tanto terminar fácilmente con nuestro proyecto integrador y nuestro foro de integración. Entonces, todas las actividades van alimentando poco a poco nuestro conocimiento para llegar y terminar en la semana número 4 con la semana de integración. Ahora, ¿cómo va a ser evaluado el curso? Como les comenté, tenemos 6 actividades durante las primeras 3 semanas. Estas 6 actividades nos van a dar una ponderación de 42 puntos, de la cual de forma individual son 7 puntos en cada una. El producto integrador nos da un 30%. Ya en la semana número 4, el foro de integración otro 8%, la autoevaluación también en la última semana un 5%, y hay 2 habilidades socioemocionales en la semana 1 y 3 que también nos dan 5%, y al final la actividad en la plataforma es otro 5%. Bueno, vamos a trabajar un poquito en la plataforma y para que veamos, obviamente, cómo yo les recomiendo trabajar, ¿sale? Bueno, primeramente ustedes ya visualizaron que aquí accedieron a las pizarras de sesiones en el cual yo les compartí
una infografía donde vienen las sesiones de espacios abiertos, qué es, para qué nos sirve, qué esperamos nosotros. Y bueno, les comento que este espacio tiene que ser nutrido con sus comentarios, con sus aportaciones. De repente, pues obviamente yo de repente me puedo equivocar y ustedes asertivamente me dicen, no, maestra, es que así no va la fórmula, va de esta forma, o no sé, a lo mejor consultaron algún recurso que la verdad está muy interesante y nos los quieren compartir. Entonces, para eso es, ¿no? Es un espacio donde ustedes están directamente con su asesor virtual y nosotros les brindamos información, tips, recomendaciones, conocimientos y demás para que desarrollen de la mejor forma este módulo. Nosotros esperamos que ustedes, bueno, resuelvan ejercicios planteados directamente si nosotros los ponemos, compartan ejemplos o experiencias de la aplicación de su conocimiento. También me recomienden videos, textos o otras fuentes de información confiable. Expongan sus dudas de manera fundamentada a partir de los recursos revisados. Obviamente de repente me dicen, es que yo no entiendo la actividad 1. Bueno, ¿qué no entiendes? Explícame si no entiendes la fórmula o cómo se va a evaluar o no sé, ustedes ya que sea como específico su duda, ¿sale? Y apoyen a resolver las dudas planteadas por sus compañeros y entre otras aportaciones relevantes. Esta es parte de los espacios abiertos. Nosotros aproximadamente 24 horas antes estamos publicando la sesión donde va a ser llevada a cabo y demás. Generalmente yo siempre obtengo el mismo enlace, nada más se cambia la hora. Nosotros tenemos que notificarles a ustedes con 24 horas de anticipación para que nos organicemos y veamos cómo lo podemos hacer y desarrollar, obviamente, ¿no? Como ustedes ya vieron, también la maestra Margarita es su tutora y ella también ya está compartiendo información. Y bueno, en esta ocasión definamos nuestros horarios para las sesiones. No se tomaron en cuenta el horario que ustedes escogieron, puesto que nada más tenemos ahorita pocas personas. Por eso, por ejemplo, el miércoles aquí me dicen que de 7 a 9 horas, pero ayer estaba cambiado, entonces me decía que como de 6 a 8. Entonces esa parte nosotros nada más, si no han contestado, les pido por favor que contesten para que ya en la siguiente semana ya nos ajustemos directamente al horario que prefieren en el espacio abierto. También estamos esperando el viernes para también hacer un ajuste y podernos conectar de la mejor manera. Esto es en cuanto a las sesiones de espacios abiertos. Normalmente las sesiones duran aproximadamente 1 hora, donde nosotros les aclaramos las dudas y les damos pequeños tips para realización de las actividades. Eh, ¿Qué más se me queda por ahí? Bueno, hay mucha información que a lo largo de estas sesiones vamos a estar compartiéndolos. Algo que obviamente a lo mejor dicen, pues es que ya estamos algo cansados de que nos platiquen y demás, pues son los temas de plagio, ¿no? Entonces yo les compartí una infografía bastante sencilla donde ustedes identifican qué es el tipo de plagio, porque de repente nosotros sin querer tomamos una parte de alguna información y la hacemos como de nosotros y ahí ya se considera plagio, ¿sale? Entonces hay que revisarles, les invito a revisar esta infografía bastante sencilla donde nos dice cómo nosotros podemos trabajar en el tipo de plagio, evitamos cometer plagio. Entonces, toda esa parte es muy importante. Ahorita vamos a ver directamente la rúbrica de las actividades para que ustedes identifiquen en donde nosotros ponemos una calificación un poco menor por lo del plagio. Ok, bueno, nos vamos ya directamente al módulo. Aquí podemos trabajar de varias formas. Normalmente, bueno, depende del grupo, pero normalmente ustedes pueden levantar la manita en cuestión si tienen alguna duda y hacerlo como en audio, si quisieran, o abrir su cámara, o si no, en los mensajes de la llamada también me pueden compartir su duda directamente. Entonces,
vamos a esperar un momentito por si alguien tiene alguna duda. Con gusto, si es que lo ha revisado alguna actividad y si tiene alguna duda, con gusto estamos como para platicar esa parte y ya, vemos las dudas que tienen y nos vamos directamente con la actividad para darle así como los tips o cómo lo podemos hacer directo, ¿no? Entonces, doy un minutito, si, si así lo desean, para preguntar si tienen alguna duda, ya sea de la actividad uno o de la actividad 2, de la cualquiera. Hola, Ide, buenas tardes, no, no te preocupes. Ok, María me comenta que no tiene duda. Yuridia me dice que en el Instituto Social de la Gráfica y Tabla se va a realizar Excel, luego pasar a Word. ¿Cuántos decimales usamos? En la actividad, ajá, 2, inciso C. En la actividad, ya hice mi gráfica en Excel. Debo de integrar la tabla que hice y con qué me apoyé en realizar la gráfica. Ahorita lo revisamos, Marcela. Podemos redondear los porcentajes. El resultado, me imagino. Ahorita, ahorita lo revisamos directamente. Bueno, eh, ahorita regreso aquí para revisar si tienen alguna duda. Pueden seguir explicándolo y nos vamos directamente con la actividad. ¿Sale? Bueno, como recomendación, Foro Aprendiendo. El Foro Aprendiendo, ustedes tienen que decir su aportación. Yo hago la pregunta detonadora y ustedes contestan en estas situaciones cómo ayudarían a las funciones exponenciales a predecir la cantidad de plástico usado en una comunidad para poder reducir su consumo. Es importante que ustedes participen porque es parte de la evaluación directamente del módulo. Si bien no es una ponderación de una calificación, es decir, no se evalúa, pero sí forma como parte de eso. Aparte, con todos estos temas que estamos manejando en los foros, vamos a aplicarlos directamente después, todos estos aprendizajes, al final o al transcurso del módulo, ¿no? También si tienen alguna duda directamente del programa o demás, aquí es en el lugar donde se puede realizar, ¿sale? Es en cuestión del foro. Ahora nos vamos a las dos actividades integradoras. Ok, yo siempre les comento que la forma de revisarlo es directamente, bueno, aparte obviamente de leerlo y comprenderlo, pero ver qué nos están pidiendo para de ahí empezar. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué voy a entregar? Aquí voy a entregar un documento en procesador de texto en el que copies y pegues todos los puntos del desarrollo de la actividad, incluyendo los procedimientos, ¿sí? Esto es muy importante. Ahora, también es importante revisar rúbrica, porque ya hay una actividad por ahí más adelante que está medio confusa. Entonces, si ustedes no entienden bien lo que se va a entregar, por alguna causa, pues la rúbrica viene a fortalecer esa parte. Aquí efectivamente me dice que crea un documento en procesador de texto, en este caso, como la compañera lo dijo, Word podría ser, en el que resuelve correctamente el planteamiento. ¿Qué pasa si yo decido hacer
mi actividad en una hoja de cálculo, como es Excel. Si se fijan, el puntaje mínimo de todos modos me está manejando, crea un documento en procesador de textos. Entonces, por lo tanto, no es evaluable, ¿sí? Entrega una actividad diferente a la solicitada o no cumple los criterios. Desgraciadamente, en ocasiones, pues no nos fijamos en este detalle y hace que nuestra parte cognitiva baje 40 puntos. Entonces, si ya tenemos un errorcito de ortografía o algo así, ya obviamente ya vamos a reprobar la actividad. Entonces, sí, por favor, consideren esta parte que se tiene que entregar específicamente el documento. Les comentaba que ustedes, si entregan a tiempo y es evaluado en los parámetros establecidos, que son 72 horas, si ustedes entregan a tiempo y estamos, por ejemplo, entregan el martes a lo mejor y me entregan a lo mejor, yo tengo que evaluarlos ustedes jueves o viernes y ya identificamos que hay un error garrafal como este, por ejemplo, ustedes les puedo volver a abrir la plataforma para que lo hagan, lo realicen nuevamente, siempre y cuando no se cometa plagio, ¿sí? Pero si ya, por ejemplo, lo subimos en una cierta fecha donde nosotros, yo ya tengo 72 horas para evaluar y a lo mejor se atraviesa el fin de semana y ya no podemos evaluar esa parte, entonces ahí ya tendríamos que manejar esa parte, esa situación de forma diferente, ¿sí? Entonces eso sí ya no se podría solicitar la extensión porque ya está fuera de los tiempos establecidos como para mejora de calificación. Entonces, ese es como un tip que les doy adicional. Entonces, bueno, si seguimos pues las indicaciones no va a pasar nada. Entonces, lo primero que me dicen es que efectivamente voy a entregar un documento en procesador de texto. Mi procesador de texto, obviamente que yo estoy más acostumbrada, o sea, en mí es Word, ¿sí? Pero ustedes también tienen tanto una hoja de cálculo como un procesador de textos directamente en su plataforma de Google. Aquí tenemos un documento que podemos ir trabajándolo y tiene las herramientas muy similares, o tenemos una hoja de cálculo que también podemos ir trabajando que nos puede ayudar directamente. Como recomendación, este módulo yo suelo trabajarlo en Excel, ¿sí? A mí me gusta mucho más Excel y obviamente, como dijo su compañera, importa la información directamente al programa Word. Eh, Excel y Word son compatibles y el documento sin título y la hoja de cálculo de Google son compatibles entre ellos. Si yo paso de repente información que manejo en Microsoft y la paso en Google, puede ser que algunas fórmulas, funciones, indicaciones, tablas, imágenes no sean aceptadas o no se tomen como los formatos que vienen normalmente. Entonces, yo les recomiendo esa parte. También les recomiendo, generalmente vamos a estar trabajando con cálculos numéricos. Entonces, Excel al principio, no les voy a negar, si es algo complicado entenderle, pero es la mejor forma de organizarnos y hacerlo, porque es un programa muy noble que nos va a llevar solo, sobre todo al final, cuando hacemos tablas de amortización y toda esa parte, y que ella sola se va directamente. Entonces, ahorita a lo mejor vamos a ver una tabla súper sencilla, o dos tablas sencillas que nada más van a ir encajando directamente a lo que estamos haciendo de Word, pero poco a poco va a ir subiendo, digamos, la dificultad. Y si tomamos la dificultad ya cuando tengamos la actividad, a lo mejor 5 o 4, pues se nos va a hacer mucho más difícil porque no conocemos el programa. En cambio, aquí ya lo vamos conociendo, ya vamos sustituyendo, entonces es como más sencilla esa parte. Entonces, bueno, como recomendación inicial, ustedes lo pueden hacer en Word, ¿sí? Lo pueden hacer en Excel y pasarlo a Word, ¿sí? Lo pueden hacer en Google
hojas de cálculo y pasarlo a Word también. Ahorita vamos a ver un ejemplo, cómo se mueve la información. Y así, o sea, podemos combinarlos, pero van a haber muchas formas que no lo van a aceptar. Entonces, nada más, esa es como una indicación. Bueno, aquí la actividad me dice que vamos a hacer que Julia visitó una isla. Julia X es X persona, ¿no? Y esta persona trajo a 3 amigos más. Y después 3 amigos, cada amigo invitó a 3 amigos más. Y así sucesivamente durante 10 semanas o durante 10 veces. Entonces aquí vamos a hacer una función exponencial, donde la fórmula es esta. El número de población es igual a las 3 elevado al tiempo o al número de veces que Julia llegó juntos con sus amigos a la isla. Bueno, aquí me dicen que podemos hacer una tabla como esta y que podemos utilizar GeoGebra. Lo pueden utilizar. Eh, a mí no me agrada, o sea, les digo, yo soy más de Excel, pero si ustedes lo hacen así y en la gráfica, sin problema lo pueden hacer, ¿sí? O sea, ustedes es abierto esa parte. Entonces, me dicen que tienes que hacer una tabla con la proyección de 10 semanas, con la proyección de sustitución y me tienes que dar el resultado. Recuerden que en todos les deben de poner el procedimiento correcto. O sea, cómo yo salgo ese resultado. Y bueno, ya con base a la tabla y a la gráfica que tenemos que graficar, me dicen, me preguntan una serie de situaciones. Bueno, nos vamos directamente a la actividad. Digamos, yo quiero trabajar en Excel, vamos a trabajar en Excel. Entonces, esta tabla, o sea, aquí hay como un tip que nosotros podemos hacer, que podemos seleccionar esta tabla y podemos copiarla y nos vamos a la hoja de cálculo. Bueno, aquí ya tengo la gráfica. Y generalmente yo no resuelvo con el resultado, ¿sí? O sea, cambio los datos. Si se fijan, aquí está la tabla, ustedes la pueden hacer de esa forma para no estar como anotando cada dato. Entonces, es como un tip que yo les puedo dar y lo podemos hacer. Entonces, bueno, aquí tengo esta tabla. Y aquí lo estamos elevando a la segunda potencia. O sea, digamos que ponemos otra opción de que una persona lleva 2 personas más, que ustedes tienen que hacerlas con 3. Este nada más es un ejemplo de que cómo lo pueden hacer. Entonces, este es como la semana, la potencia y el resultado. Acuérdense que en la ley de los exponentes y de toda la situación, no es el número multiplicado por el número que viene arriba. O sea, por ejemplo, 2 por 3 no son 6, o sea, no es el número multiplicado por el de arriba, sino es las veces que ese mismo número se va a multiplicar a sí mismo. Por ejemplo, este en caso es 2 por 2 por 2. Entonces, 2 por 2 son 4, por 2 son 8. Y este es el resultado que me da. Entonces, esta es la forma que ustedes lo pueden poner y manejar su tabla. O, por ejemplo, podemos poner, si queremos ser más específicos, podemos poner, en este caso, el procedimiento que sea 2 por 2 por 2 y así sucesivamente. En cualquiera de los casos, puede ser que esté bien, o sea, no hay ningún problema. La situación es que me sacan nada más, por ejemplo, esto. Sabes que tengo esta tabla y me la paso y ya la tengo. No, ustedes me tienen que decir cómo llegaron a este resultado. Y para la gráfica, aquí en esta parte de Excel, vamos a seleccionar, bueno, no sé por qué tengo este resultado. Dejen borro esta tabla. Ok, para la gráfica, en este caso, por ejemplo, yo que tengo estoy mostrando un proceso, aquí puedo, digamos, eliminar, bueno, ocultar estas columnas y con base al resultado y a la semana hacer mi tabla. Bueno, aquí lo puse como 15, ustedes tienen que hacerla hasta 10. Entonces nos vamos aquí a insertar gráfico recomendado y ponemos la gráfica que nosotros queramos y esta es la parte.
Por ejemplo, para mi actividad, no tengo que copiar. Si nos vamos, por ejemplo, a Word y pegar, porque aquí no me está marcando el resultado, el proceso, a no ser que ustedes aquí a un lado me digan cómo llegaron a este proceso. Pero si ustedes hacen la tabla, pues nada más hay que considerarla que la vamos a tomar completa. Y bueno, el resultado, la gráfica la vamos a copiar y también la vamos a pegar aquí a la hoja de cálculo. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo? Vámonos a mover, es lo que les decía en cuestión de como resultados cuando cambiamos a programas. Si aquí, por ejemplo, me voy y le pego, si se fijan por default, me maneja la tabla como ella quiere, no igual que en el otro programa. En cambio, si yo la hago aquí, puede ser que esta parte sí me la tomen y me la consideren ya directamente nuestra tabla. Hay que ver nada más cómo está el formato, ¿sí? Pero si se fijaron, por ejemplo, la potencia y demás, eh, miren, ¿se fijan qué diferente? O sea, ¿por qué? Porque este es compatible. Sin embargo, por ejemplo, aquí en la potencia, si ven, no es igual el formato que en la de acá, que esta sí es elevada la potencia, porque aquí me está dando otro resultado completamente diferente. Entonces, esa es la forma que nosotros a lo mejor tenemos que encontrar en la hoja de cálculo de Google cómo podemos sacar alguna fórmula o alguna función adecuada, ¿no? Dime, Mari, a tus órdenes. Creo, te escucho, Mari. Gracias, muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Yo utilicé la pirámide de Pascal. Ahora bien, más bien inserté una cuarta columna haciendo todo el procedimiento de 3 por 3 por 3 y el resultado. Porque ahorita también es lo que estoy escuchando de que quiere usted que nosotros pongamos de qué forma se hizo el procedimiento. ¿Es correcto entonces? Sí, es correcto. No es que yo quiera, sino que aquí en las instrucciones me comentan que tienen que ir el proceso. Entonces, en todas, miren, en estas actividades del módulo 13, todas las fórmulas me las tienen que indicar cómo sacan el proceso. ¿Sí? En todos. Es como un requisito que me piden directamente en la actividad. Y está excelente como tú lo hiciste. Muy bien. Y posteriormente ya la gráfica la hice en Excel, imprimo y pego a Word, porque ya en el módulo anterior también ya adquirí la práctica suficiente como para hacerlo de esa forma. Y sí, efectivamente es muy cómodo. Imprimo y me coloco en mi Word y después ya le doy Enter, aparece, lo puedo recortar o lo puedo dejar así. Como imagen. Como imagen, de que porque también ahí se ve la fecha y la hora en la que nosotros estamos elaborando eso. Y así ya queda como que más, para mí como que más fehaciente ya mi tablita que esté ahí ya puesta, ¿no? Con la fecha y la hora de la elaboración, la gráfica, perdón. Muy bien, excelente. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Me dice Marcela que para realizar su gráfica utilizó fórmulas. Aún así en la hoja de Word también voy a dar el procedimiento. Sí, porque tienen que decirme cómo salieron ese resultado. En ocasiones, si por ejemplo manejamos, bueno, nos va a pasar mucho a lo largo del módulo que nosotros vamos a usar fórmulas directamente en Excel y a la hora que la pasamos a Word, digamos, o al procesador de textos, la fórmula se borra y el dato se va directamente solamente como dato. Entonces, o al contrario, me usan Excel sin utilizar la fórmula, ya después lo veremos. Y eso ya, o sea, yo no sé cómo sacaste ese resultado. Entonces,
Si en tu fórmula, si en tu tabla no viene cómo sacas ese proceso, sí tendrías que agregarlo, porque es como un requisito que me lo piden. Tú dime cómo hiciste para sacar, por ejemplo, en este caso, el 8 de resultado, ¿sí? Yo sé, o sea, yo sé que es un número elevado a la tercera potencia, que es un 2, yo lo sé, pero es un requisito que me piden que todas las actividades me digas cómo sacaste el resultado, que es 2, que es 1 más 1. Sí, todas, todas, todas. Es como un requisito de las actividades. Ok. Vamos, dejen recuerdo algo más. Ok, bueno, ya que pegamos, ya damos respuesta a los cuestionamientos, ¿no? ¿Cuánta cantidad va a ser en una fecha y demás? Recomendación número, creo que esta es la 3, porque la primera fue en el programa, que hay que tener mucho cuidado que si nos dicen esa parte, las fórmulas es otra, y nos vamos directamente con la rúbrica. A pesar de que aquí no nos dicen cómo vamos a alimentar nuestro trabajo referentemente en referencias, ni en la rúbrica nos manejan cómo vamos a garantizar nuestra actividad que no contiene plagio, viene una parte donde viene el plagio. Entonces, viene desde sin plagio hasta plagio total y vamos eliminando puntos. Pero más que eliminar puntos, estos puntos se van sumando y se va bloqueando su participación en el módulo para que ustedes hagan un curso especial de plagio. Entonces, bueno, obviamente ustedes se tendrían que esperar a que terminen el curso para continuar el módulo, esa es la primera parte. Y bueno, obviamente no queremos eso, es como ustedes van llenando una alcancía hasta que llegan con, creo que como 230 puntos, en el cual por default se bloquean y nos vamos a ese curso para pasar plagio, ¿no? Y ese curso también creo que dura como 4 o 5 semanas y hasta que no lo pasen, vuelven otra vez a retomar prepa en línea. Entonces, eso es lo que no queremos, o sea, queremos que pues todas las evidencias que ustedes lo tengan sean de su autoría. Yo sé que de repente sí, algunas definiciones, algunos puntos de vista, alguna información, algunas fórmulas, ustedes lo sacan de algún lado. Entonces, para garantizar esta parte, ¿cómo lo hacemos nosotros? Hay que referenciar. ¿De dónde llegamos a un punto saber que 1 más 1 da 2? A lo mejor tú dices, es que sabes que yo lo hice todo, yo hice mis cálculos matemáticos y yo me los saqué de la cabeza, pero recuerden que ustedes tienen excelentes productos que son los que se otorgan en este módulo y bueno, en todo prepa en línea, que pueden ser una gran ventaja para sus referencias electrónicas. Les voy a compartir, terminando la sesión, un manual eh, que creo que ya a lo mejor por ahí ya lo han visto, que es que es para citar, para hacer citas y referencias. En este caso, en esta sesión, solamente voy a ver las referencias porque las citas es un poco más complejo. Y bueno, sí se las voy a dar la próxima sesión o a lo mejor en la siguiente para referenciar esa parte, sobre todo ya cuando tenemos unas reflexiones más profundas, ¿sí? Y aquí es muy fácil de identificar y de saber cómo lo vamos a hacer. Primeramente, todas las referencias que tengamos se deben de referenciar en estilo APA. Y aquí en este manual es súper fácil de identificar. Si no sabemos cómo lo podemos hacer, por qué es importante citar, nos vamos directamente en, digamos, ya ejemplos de las referencias, digamos, de recursos en prepa en línea. Entonces, si le das un clic aquí en la manita, automáticamente te lleva al documento. Y aquí me van, bueno, si son recursos en cita, les digo, la cita nos brincamos, nos vamos a las referencias, que aquí nos van diciendo cómo vamos estructurando el contenido de prepa en línea.
En este caso, por ejemplo, tengo prepa en línea, CEP, así va a ir iniciando, sin fecha, porque muchos no tienen fecha. Vamos a identificar uno que trabajamos, digamos, aquí en la guía, por semana, nos dice en qué módulos, en qué actividades van a ir cada recurso. Entonces, por ejemplo, esta de funciones lineales, vamos a empezar a visitar la isla. Entonces, aquí nos vamos a funciones lineales y aquí es un recurso. Entonces, me dice, ¿cómo se llama? Funciones lineales. Bueno, nos vamos. Luego, el módulo número 13, el nombre del módulo es variación de procesos sociales, plataforma de aprendizaje, prepa en línea C. Así, justamente así quedaría. Entonces, nosotros podemos enriquecer nuestros contenidos. Bueno, aquí es uno del módulo 4 y ya lo podemos hacer con las referencias al final del texto, donde al final de nuestra actividad, donde nosotros obviamente la actividad la vamos a alimentar con esta información. Pueden citar eh, cualquier recurso que tengan de prepa en línea que vayan encajados directamente en la unidad de aprendizaje. Podemos citar, por ejemplo, nos vamos a Google Académico. Aquí es súper sencillo. Digamos, vamos a buscar variaciones poblacionales, ¿sí? Que esto lo vamos a ver en la siguiente actividad. Y vemos que aquí, por ejemplo, hubo una actividad que justamente me dio una definición de variación de procesos de población. Entonces, aquí, este PDF que viene aquí saqué una definición. Entonces, justamente en este, vamos a poner donde dicen las comillas, ponemos citar y aquí nos aparece directamente el app. Entonces le damos copiar y nos vamos y alimentamos a nuestra actividad. Muchos me han preguntado que también ellos ven videos o X circunstancia, porque también nosotros les recomendamos de repente videos o estas sesiones, también los podemos poner. Pero hay que tener en cuenta que las referencias son directamente relacionadas con el contenido del programa, no cómo voy a utilizar el programa, ¿sí? Entonces, las referencias van directamente al contenido del programa. Eso quiere decir que todo en relación a variación de estadística, población, ahorro, crédito, inversión y todo eso es lo que tendría dependiendo de la actividad que vamos haciendo. Y si por algo no la llegaran a tener y se identifica que tomaron o sustrajeron información, obviamente ahí ya va a ir un poco castigado en cuestión de plagio. Entonces, aunque no lo mencione la actividad, por favor, pónganme sus referencias, en verdad. Eso nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza en un futuro. Y si nosotros nos vamos enseñando cómo vamos estructurando, lo pueden hacer. También me han dicho que si se puede citar la sesión, sí, sí pueden citar la sesión de su facilitador o la sesión del ADD también puede ser citable, sí, cualquiera de los dos puede ser referenciadas de esa forma. Mm, mm. Ok, en esta parte que sí, ok. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda de la actividad número 1. Bueno, en lo que sale ya nos podemos regresar sin problemas, porque ya casi terminamos. En la sesión, la actividad integradora número 2, ¿cuántas casas más? Aquí me dicen que voy a redactar una conclusión en las implicaciones del crecimiento que existe de la población. Un documento creado otra vez en procesador de textos. Nos vamos a la rúbrica y revisamos que efectivamente un documento en procesador de texto. Con los bases vamos a bajar información del INEGI. Aquí viene el archivo, donde se va a bajar en Excel. Aquí a lo mejor tengan algunos problemas en cuestión de que, obviamente, miren, fíjense, me maneja que está dañado. Hay que ver. Ahí está. Ok.
En cuestión que de repente trabajamos en celular y yo entiendo que Microsoft, bueno, y en computadoras también, Microsoft tiene una licencia que pagar, entonces, cosa que Google no lo tiene. Pero los archivos generalmente que nos comparten del INEGI sí son descargables en Excel. Entonces, de repente no vamos a poder bajar ciertos archivos y tenemos que irnos a una computadora o algo así para bajarlos. Y sobre todo hay dos actividades, esta y otra, que me descargan documentos de Excel. Entonces, en esto no pasa nada porque ustedes pueden revisar. Si yo soy de Jalisco, pues veo el impacto que tiene y ya paso los datos. O sea, no me piden como la tabla en sí bajarla, pero sí me piden el dato de mi estado. Esto es en la conclusión. Entonces, de aquí ya lo podríamos tomar. Hay una actividad donde sí me pide exactamente la tabla de Excel. Entonces, pero eso ya nos preocuparemos en 2 semanas más. Y bueno, aquí me dice que voy a hacer una proyección porque me están diciendo datos del estado de Puebla y la Ciudad de México, donde en el transcurso de 3 años ha llevado un impacto a la vivienda en forma sumatoria. Entonces, bueno, me dan estado de Puebla, Ciudad de México y me dan las gráficas correspondientes a los últimos bloques de 10 años, que son los 20 años. Y aquí me dice que de acuerdo a estas gráficas y tablas y cálculo, van a ser las tasas de crecimiento poblacional. ¿Cuáles de las dos poblaciones de crecimiento ha sido menor en el 2010 al 2020? Aquí me manejan que tengo que sacar una tasa de crecimiento en porcentaje, ¿sí? Y hay que fundamentar respuesta. ¿En qué periodo de ambos estados el crecimiento resulta mayor? Esto me lo arroja directamente el porcentaje. Y si el comportamiento de crecimiento de la población de Puebla se mantiene, ¿cuál será en el año de 2030? Aquí tenemos que hacer otra operación visualizando con estos contenidos y con la información que tenemos, considerando que se va a presentar de la misma forma como vamos a impactar en el 2030, ¿sí? Y ya después, en un párrafo de 5 renglones, van a redactar la conclusión, dependiendo a tu estado. Aquí dice que si tu estado es la Ciudad de México, obviamente vas a hacer como otra selección de otro estado y van a proyectar con la misma, el mismo proceso de operación, cómo va a ser impactado en el 2030, ¿sí? Porque nada más tenemos la información del bloque. Y bueno, se tiene que guardar y entregar. Entonces, ¿qué fórmulas vamos a usar? Bueno, aquí hay un recurso que ahora sí que nos están diciendo muchas fórmulas y cómo lo podemos hacer. Crecimiento de una población. Aquí viene como el crecimiento global o total, la tasa de crecimiento, una expresión exponencial y bueno, el ejemplo de la tabla de crecimiento. Yo manejé una fórmula directamente en la hoja de cálculo. Permítanme, creo que cerré la mía. Ok. Aquí, por ejemplo, yo saqué la proyección con la tasa de crecimiento. Ahorita vamos a platicar el porcentaje, cómo yo lo manejé. El resultado que estamos buscando es con esta fórmula, el primer resultado, que es la cantidad de población al inicio de un periodo menos la cantidad de población al final del periodo, y la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, bueno, directamente la fórmula que vamos a utilizar es primeramente, bueno, aquí se los voy a poner la fórmula de funciones, es lo que es la cantidad poblacional al final menos la cantidad al inicio sobre la cantidad al inicio. Así es como me va a sacar un porcentaje. Aquí tengo un ejemplo bien sencillo. Tengo viviendas en X estado, que en este caso Oaxaca, pongámosle, que tengo en el año 95, en 1995, tengo 921,209
En el año 90 tengo 774,824. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar, en donde nosotros vamos a poner la cantidad al final, aquí se ve, menos la cantidad al inicio, sobre la cantidad al inicio, y esto me va a sacar un, digamos, un resultado, pero no es con el porcentaje, con esto lo tenemos que multiplicar por 100 para que me saca directamente la tabla de crecimiento. Me preguntaban si cuántos decimales se tienen que hacer. Como estamos hablando de población, o sea, de número de personas, se tiene que englobar, porque si aquí, por ejemplo, sacamos punto 55, obviamente una persona no se puede partir en punto 55, entonces siempre la población tenemos que hacer como números cerrados. En este caso, por ejemplo, es 19%. Decimales no son necesarios, podemos quitar los decimales para englobar el porcentaje, ¿sí? Entonces, esta es como la primera parte. Aquí, por ejemplo, saca 18,89 y ya quitándole los decimales, ya me lo van a seleccionar a 19, ¿sí? Entonces, esa es como la fórmula que ustedes utilizarán. Sí, las fórmulas Yadira se tienen que ir haciendo paso a paso. Eh, Pueden manejar la tabla en un inicio, por ejemplo, cuantitativo, sí, el análisis cuantitativo es en cuestión de números. Entonces, sí, se debe hacer un análisis de proyección cuantitativa. Y me lo tienen que decir, acuérdense que la tabla se maneja más o menos una tabla similar. Aquí me tienen que decir el procedimiento, porque independientemente si esto no aparece, digámoslo, y nada más me aparece el 19, voy a decir, bueno, ¿cómo me sacaste la fórmula? Entonces, puedes ponerme en una parte la cantidad de la fórmula y, o sea, la fórmula que utilizaste y abajo cómo sacaste el proceso, en este caso del 2030, que me están pidiendo, de 4 bloques, desde el 2020 creo, hasta el 2030 que va impactada, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula inicial y ya en la otra fórmula vamos a tener ya directamente la proyección para la siguiente, el siguiente dato que nos falta, ¿no? Que ya es multiplicarlo por la cantidad que sacamos para hacerlo. No sé si tengan alguna duda. Esta actividad es un poco más compleja porque pues obviamente van a venir también lo mismo, o sea, las recomendaciones son las mismas en cuanto a redacción de fórmulas, dime cuál fórmula utilizaste, no nada más los resultados, hay que poner las referencias, hay que pues nutrir tu actividad, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿es necesario que ponga yo la hoja de presentación? No es necesario, o sea, a mí no me, todo lo que venga en la rúbrica es lo que yo voy a evaluar directamente. Si en la rúbrica no me pide portada, no importa, o sea, yo no la tengo que poner. Entonces, nada más consideren esa parte, pero es más visible, es más organizado, sí, efectivamente. O sea, para ustedes a lo mejor después de recuperar una información donde la sacamos, es más fácil tener como toda nuestra organización en cuestión de portada y no nos tardamos tanto haciendo una portada. Entonces, sí es necesario. ¿Qué es necesario? Pues obviamente todos los procedimientos, seguir las indicaciones y como les digo, aunque no lo mencione, marcar las referencias. Yadira, los puedes hacer directamente en Word, ¿eh? O sea, no tienes que hacerlo como a fuerzas. En estas actividades no es necesario hacerlo en Excel, es lo que les comentaba en un principio, que ustedes, si no se sienten muy a gusto con el programa, puedes hacerlo en Word, pero de una vez les digo que el producto integrador, la actividad 6, parte de la actividad 5, vienen directamente en Excel. O sea, ya tenemos que entregar un archivo de hoja de cálculo. ¿Sí? Ok, entonces creo
que ya no hay dudas. De todos modos, estoy a sus órdenes. Si tienen alguna duda directamente en plataforma o por correo electrónico o el próximo viernes que nos veamos, también vamos a tener como aterrizar dudas. Generalmente la clase de los miércoles es como yo en mostrarles cómo se hacen los procesos, recomendaciones, buscar recursos y todo ese rollo, ¿no? Directamente si ustedes tienen alguna duda, pero ya en la última sesión de la semana, que es el viernes, ya es más bien como que, maestra, ¿cómo puedo citar o cómo, de dónde puedo buscar información para que sea verídica o compartir esta información o algo que vi que en la semana por algo se omitió o alguna, o ha sido muy repetitivo un error que se marca en cierta actividad, pues retomamos la actividad nuevamente, ¿no? Entonces, es esa forma como de compartirlos. Todas estas sesiones quedan grabadas más o menos como en 1 hora, hora y media. Se las voy a compartir directamente en la plataforma, ahí se las dejo grabada para que ustedes lo revisen y saber pues cómo hacemos los procesos, ¿no? Sobre todo de repente cuando ya empezamos a trabajar en Excel o en la hoja de cálculo, vienen como que, es que no me acuerdo cómo se hizo la fórmula, entonces ya con base a eso ya revisamos la presentación y demás y ya pues puede ser más fácil, más como referencia esa parte. Pues creo que sería todo, ya no les quito más su tiempo, ya estamos cubriendo casi la hora, nos faltan 2, 3 minutitos, entonces creo que sería ya lo último. Muchas gracias. Nada más que no se me olvide, por favor, pongan su nombre completo en los mensajes de la llamada, porque de repente entramos con me ha pasado que entran con algún otro correo sin querer, alguna otra sesión, a lo mejor de mi hija, de mi esposo y demás, y de repente estoy buscando no sé, a lo mejor a Marcela Araceli y nunca la encuentro, ¿no? Entonces, sí les pido, por favor, que pongan su nombre completo para que sea más fácil ubicarlos ya cuando les ponga su puntaje. Generalmente el puntaje se maneja al final del módulo, o sea, es lo último que estoy calificando. El puntaje de participar en las sesiones es hasta el final, ¿sale? Y bueno, creo que sería todo. Muchísimo gusto, es un placer trabajar con ustedes y estar compartiendo un poquito de este módulo que la verdad es muy interesante y en verdad les va a gustar mucho. Estoy segura de eso porque es muy aplicable en su vida eh, normal, o sea, laboral, personal y demás, y lo van a ver más adelante, en verdad es muy interesante. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente semana y estamos a sus órdenes, ¿sale? Hasta luego.